Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, aquí como siempre en nuestra reunión semanal de fin de semana. Estamos contentos y alegres porque el Señor ha sido bueno y su misericordia se ha extendido hacia nosotros, hacia nuestra familia. Así que podemos orar con agradecimiento, pero a la vez pensemos en aquellos que están pasando por momentos difíciles. Oremos mucho por la iglesia en Siria. La situación no ha sido fácil en estos lugares. Esperamos que las cosas sigan cambiando. Ya hemos estado orando por ellos. Pedirle al Señor que se siga glorificando. Oremos por todos esos sitios, lugares donde el reino de Dios se está asentando, donde otros son los reyes, donde otros son los que mandan, pero que el Evangelio pueda correr y fluir por todos estos sitios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias porque tu reino ha llegado a nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Nuestro país necesita de ti, oh Señor. El gobierno humano acá en Colombia y en cualquier lugar del mundo siempre será impreciso. Los seres humanos tenemos tantos defectos. Pero te pedimos para que todos los gobernantes del mundo, Señor, de una u otra manera puedan encontrar consejo, que alguien les hable, que puedan leer en tu palabra, que puedan ilustrarse con ella, oh Dios, para que haya buen gobierno, Señor. Ahora, hablamos de reinos, hablamos de gobiernos, hablamos de países, pero ¿qué de nuestras vidas y corazones? Necesitamos, Señor, que tú verdaderamente seas reconocido entre nosotros como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso también oramos por nuestros obreros transculturales que están llevando el Evangelio a muchos lugares donde necesitan escuchar de ti, oh Dios. Como decíamos, Señor, muchos están sufriendo y padeciendo porque quieren servirte a ti, pero los señores de la tierra, Señor, aquellos que usurpan tu lugar, no se agradan con esto. Así que fortalece, bendice y levanta la iglesia. Clamamos y oramos. Y en nosotros, Señor, en nuestras familias, que no sea el capricho de cada uno como padre o madre o como hijos o como hermanos los que se quieran imponer. Que seamos sensibles a tu reino, a tu señorío en Cristo Jesús. Amén. Y Dios, que es tan bueno, nos sana, nos rescata, nos bendice, nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Padre, esta es tu palabra que como siempre la necesitamos y con suma urgencia. Cuando entendemos que tú eres la verdad, que tu Hijo Jesucristo es la verdad encarnada y que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y por añadidura bendiciones como sanidad física, porque los que estemos enfermos tú nos sanas, los que estemos en crisis tú nos sacas de la crisis emocional, espiritual, nuestras familias y nuestros hogares, todo está en bendición, Señor. Por eso queremos entender lo que tú nos dices en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y aún más que el entendimiento por el cual le pedimos al Señor que nos ayude, necesitamos obedecer, poner en práctica todo lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras. Este pasaje sencillo nos habla que llegó el tiempo, y creo que todos nosotros necesitamos entender eso. Llegó el tiempo de ser serios, estar serios con Dios. Hemos escuchado un anuncio, escuchamos la palabra, podemos anunciar la palabra. Y sencillamente se habla de algo concreto, el reino de Dios, donde Él es el rey. Pero para poder llegar a ese reino solo se necesita algo, arrepentimiento. ¿Por qué y cómo? Debemos de creer entonces, después de arrepentirnos, creer esa buena noticia que nos bendice. ¿Quién vengo siendo yo en este reino, en esta enseñanza? ¿Quiénes venimos siendo nosotros? Justamente en estos días estaba en una reunión de liderazgo de las Asambleas de Dios en la ciudad de Bogotá y uno de mis amigos, un pastor muy querido, estuvo compartiendo la palabra y entre lo que compartió nos habló de un video que me llamó la atención y es cómo educar a las mulas.
es domación o doma racional de mulas. Bueno, ustedes saben que la curiosidad a veces le puede más a uno. Pues precisamente estuve viendo ese video y me recordó el Salmo 32:9. Dice así: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. En la Reina Valera dice: necesitan de la brida o el freno para acercarse, pues obviamente, al que lo va a montar. Ese pasaje vino a mi memoria y viendo precisamente el video, básicamente lo quiero explicar. Lo que se busca es que el animal, en este caso la mula, pues reconozca quién es el que manda. Y se hace a través de unas técnicas bastante interesantes. Les recomiendo que vean ese video, Doma Racional de Mulas. Y la idea es esa. Hay que acercarse, hay que entrar en una amistad, una cercanía para que la mula siga el camino que su dueño o el que manda pues le dice. Y la palabra del Señor nos recuerda, parece ser que las mulas o los caballos, por lo menos en esa época que ya estaban siendo domados, eran bastante reconocidos. La diferencia entre las bestias y nosotros es que se supone que tenemos entendimiento. Entonces se hace más fuerte el salmo porque dice: ¿cómo vamos a ser nosotros como una mula o un caballo que cuando son domados, pues entienden? Y nosotros entendiendo, ¿por qué necesitamos ser domados? Creo que sí. Pareciera que a veces los animales nos enseñan. Mateo 4:12 nos enseña: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cuando hablamos de un reino y pensamos como humanos, decimos: va a venir un rey, va a gobernar, nos va a fustigar, va a cobrar impuestos. Pues eso es lo que hacen los reyes de este mundo: controlan, manipulan, y por eso todos desean tener el poder para controlar. Sin embargo, se nos anticipa antes de que Jesús hablara de su mensaje que comenzó a predicar. Dice: los que viven en la tierra donde hay muerte, donde hay sombra, ha brillado la luz. Ya no tenemos que estar en obscuridad, sino que podemos tener luz. Entonces, la promesa de este reino es totalmente diferente. Esta promesa no busca el beneficio del rey, busca el beneficio de los súbditos, pero el rey sigue siendo rey. Y básicamente dos cosas aparecen allí: el reino de Dios y el arrepentimiento como asunto esencial. Juan el Bautista había sido arrestado. Y todos sabemos cuál fue el problema en que terminó Juan. Pues murió. Le costó su cabeza. ¿Qué es el reino de Dios? Pues precisamente la palabra del Señor nos confronta. Cuando Jesús oyó lo que pasó con Juan, hay una confrontación, porque Juan fue arrestado. ¿Y por qué fue arrestado? Porque precisamente él está hablando de un rey distinto y diferente. Imaginémonos el Imperio Romano, el César, los que le servían a él, los mismos judíos vendidos que cobraban impuestos, o los gobernantes como Herodes que se le debían a este señor, el César. Pero aparece Juan predicando otro reino. Esto nos genera una gran confrontación. Precisamente cuando pensamos en que nosotros debemos de tomar una decisión, porque hay una confrontación no solamente al mundo, sino a nuestras vidas, a nuestro sistema de pensamiento. Por eso es que podemos leer ahora la Escritura
lo que nos dice primera carta a los Corintios 4, 20, 21. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? El reino de Dios es definido en la Escritura por lo que no es. ¿Por qué? Tal vez porque tenemos una idea muy fijada en nuestra mente acerca de lo que son los gobiernos y los reinos humanos. Entonces el Señor dice, bueno, olvídense de todo eso. Les voy a explicar. No es carreta ni palabras. A propósito, los que convencen con sus gobiernos o sus gobiernos beneficiosos que parecieran que nos van a sacar de todo conflicto, y esto ha sido el tejemaneje a través de la historia, los grandes discursos para convencer a los demás y obtener más poder, ya sea mediante acuerdos, ya sea mediante, en esta época que hablamos de democracia, o mediante el poder de la fuerza, todo con unas promesas donde se habla y se habla y se habla. Pero aquí nos dice es vivir bajo el poder de Dios. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo dice, ¿qué prefieren entonces? ¿Quiere que los castigue con una vara o que vaya con amor y un espíritu amable? Pareciera entonces que estaba también describiendo la vara del gobierno humano o el amor y un espíritu amable que viene de parte de Dios. Sin embargo, queremos dejar claro que cuando la palabra del Señor dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, nos está hablando de una confrontación espiritual, una confrontación personal, una confrontación sociocultural, una confrontación en la familia. Y miremos sencillamente esto. Recuerdo un cartelito en el país de Singapur, donde yo lo vi en la calle puesto, así como años atrás en Colombia, cuando moría alguien, se ponía un cartel para su velación. Yo me acerqué en este país a leer en pleno centro de la ciudad, en una calle, a ver si era que se había muerto alguien. Me entró la curiosidad. Sin embargo, ahí en inglés decía, si usted ha visto algo acerca de un accidente que ocurrió tal fecha, en esa semana, en esta esquina, llame a este teléfono. Cuando yo leí ese letrero, yo lo primero que pensé es, caramba, ¿quién va a llamar? Ahora, me acordé que estaba en otro país. Y reconocí que mi cultura, mi pensamiento, mis palabras, lo que yo aprendí en Colombia, hablar de un problema que le ocurrió a otro por allá, decimos, perdone la expresión, yo no voy a ser sapo. Tenemos una cultura de no ser sapos. Pero pregunté allí y dije, bueno, ¿y la gente llama? Claro, la gente llama, todo el mundo informa, todo el mundo habla. Qué interesante. Fíjese que somos confrontados aún culturalmente. Pero si pensamos en la confrontación entre lo que pasa cuando los hijos y los padres no se entienden entre hermanos, el esposo y la esposa, precisamente la Biblia nos advierte. Dice que habrá un momento en que los hijos serán rebeldes contra los padres, en que la esposa o el esposo se traicionarán, en que el gobierno perseguirá. Y aún en la iglesia nos advierte el Nuevo Testamento, obedezcan a sus pastores. ¿Por qué siempre en la palabra del Señor se está tocando este punto de la sujeción? Y recordemos que el reino de Dios no es para controlar, porque nuestro reino controla. Pero tenemos tan fijadas esas ideas en nuestra mente que tenemos que luchar. Por eso queremos entender que debemos administrar ese reino de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, por lo cual siempre seremos responsables. También escuchaba precisamente en estos días acerca de un anciano que escribió un libro, Inteligencia Emocional. Y es un libro cristiano. Y nos dice, nosotros necesitamos entender este proceso: pensar, sentir, hablar y desear. Pensamos como el mundo nos dice, como lo sugiere todo el mundo. Sentimos bajo precisamente las influencias de este mundo. Hablamos lo que escuchamos de este mundo. Deseamos lo que este mundo nos ofrece. O, si somos inteligentes emocionalmente, pensamos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, en eso pensar.
sentimos la gracia de Dios, sentimos el poder de Dios, sentimos el amor de Dios, hablamos, anunciamos el Evangelio, deseamos las cosas del Espíritu. Es una confrontación. Sigamos entonces con la idea del apóstol Pablo. ¿Quieren una vara para castigarlos? ¿Por qué se habla de la vara? Precisamente sí, se necesita la vara. Claro que sí, el gobierno se necesita. El problema es cómo lo usamos. ¿Será la vara o será el amor? ¿O será que el amor puede prevalecer? ¿Cuál es la medida de la vara, o sea, del castigo? ¿Cuál es la medida del amor? Hay una medida superior en el amor. Y Hebreos precisamente nos explica las dos cosas cómo funcionan. Hebreos 12, 5 al 13. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. A soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Este pasaje tan conocido de la Escritura nos pone en cintura. Y fíjese cómo el Señor Jesús anunció el reino, como lo hizo Juan el Bautista, trajo confrontación. Jesús fue confrontado, nosotros vamos a ser confrontados. Pero ¿cómo puede unirse un buen gobierno, que es lo que el mundo no ofrece, una corrección, que es lo que el mundo no ofrece, ofrece más el castigo punitivo? Esto es, cometiste una falta, pues tienes que ser condenado. Pero ¿cómo podemos ser corregidos para bien y precisamente con amor? Pues aquí es donde el Señor nos ilustra con un rey, con un señorío, pero paralelamente hecho por un padre. Y hace la comparación precisamente con los padres. Los padres, la familia, es la única institución capaz de impartir un castigo correcto, una disciplina que a veces es dolorosa, pero donde siempre prima el amor y prima la bendición de todos por completo. Desafortunadamente este mundo nos ha puesto a pensar colectivamente. De hecho, en el video que pude ver acerca de las mulas, decía el domador: lo que pasa es que los animales, el caballo y la mula, se acostumbran a estar en manada. Ellos necesitan saber quién es el que guía. Pues siguiendo esta ilustración, este mundo nos enseña a pensar colectivamente. Se nos olvida que tenemos una identidad y que esa identidad viene de aquel que nos creó, nuestro Padre Dios. Entonces necesitamos acercarnos a Él y reconocer que Él es el Señor. Pero cuando nos encontramos con este rey, este gobierno, este Señor, oh sorpresa, no es para controlar, manipular. Al contrario, es para bendecir, para amar y para corregir. Por eso, el Señor Jesús fue tan claro: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pues para esto, pues diríamos, bueno, me sacrifico tomando la cruz y lo voy a seguir. Pero recordemos que primero Jesús anunció: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Y aquí yo voy a hacer una pregunta. Cuando somos disciplinados, ¿dónde nos duele? ¿Dónde nos duele esa disciplina? Primera de Pedro 5, 5 al 8 nos enseña: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A dónde nos duele a nosotros la disciplina? La disciplina nos duele en el orgullo. Recordando el video, decía el hombre, pues con un trapo y una vara empieza a tratar de asustar con el trapo. Dice, el animal va a levantar la cabeza, se va a rechazar, no va a parpadear y va a estar allí y se va a levantar inclusive. Pero en la medida que se acostumbre y que entienda que el trapo que le disciplina, el trapo que le puede asustar y que se aparece como una amenaza, cuando se acostumbra, dice, baja la cabeza, ya parpadea, empieza a actuar naturalmente. Y en ese momento se le pasa el trapo por la frente, entre sus orejas. Porque el trapo que le disciplina es el trapo que le acaricia. Esa frase me llamó la atención. Vale la pena que nos preguntemos, ¿entendemos este sentido del Señor para todos nosotros? Podríamos resumirlo recordando que Jesús anunció el reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo me arrepiento yo cada día de las cosas que no están bien? ¿Cómo me arrepiento yo delante de mi cónyuge, delante de mis hijos, delante de aquellos a los cuales he ofendido? Les muestro arrepentimiento y lo más importante ante Dios. Yo creo que todos los días debemos de estar revisando de qué nos debemos arrepentir. ¿Cómo acepto yo la disciplina de Dios? ¿Me enojo cuando me llama la atención? Cuando alguien se acerca con cariño a corregirme, a decirme, eso no está bien. Me molesta que mi padre o mi madre, me molesta que un amigo, me molesta que mi pastor o el líder que está conmigo, aquel que me está ayudando a crecer espiritualmente. ¿Por qué aún los cristianos hoy, cuando se nos llama la atención, nos enojamos, nos levantamos y no queremos admitirlo? Si no admitimos que la disciplina es buena, somos ilegítimos y no vamos a llegar al arrepentimiento. Y si no llegamos al arrepentimiento aceptando la disciplina de Dios, entonces no vamos a estar en ese reino con los beneficios de amor donde Él nos quiere bendecir. ¿Cómo reflejo yo entonces en mis actos de la vida esa identidad de siervo en el reino de Dios donde Él, mi Señor Jesús, es el Señor de señores? Lo queremos como Salvador, pero muchas veces no queremos aceptarlo con su señorío. Por eso es mi decisión en esta confrontación personal, enseñanza sencilla. Yo administro ese reino de Dios que ha llegado a mi vida cuando me arrepiento, cuando permito la disciplina y cuando reflejo que ahora tengo una identidad de siervo, donde Él es el que manda. Yo obedezco porque me bendice. Y eso pasará a nuestros hijos lo aprenderán y descubrirán que la vara que algún día les castigó, hablando de la corrección de los padres, es también la vara que les ama y les bendice para que sean mejores. Padre, gracias Señor. Ayúdanos a administrar ese reino que ya ha llegado a nosotros por Jesucristo, donde todo el tiempo reconozcamos tu señorío, Dios, el señorío de tu Hijo Jesucristo, el señorío de tu Santo Espíritu, quien nos convence, Señor, quien nos redarguye, Padre Santo. Ayúdanos a entender que tú utilizas personas que se nos acercan a corregirnos, nos molesta y nos duele en el orgullo. Perdónanos, Señor, porque entonces empezamos a entender la importancia de ser humildes. A veces tratamos de hacer cosas que arrojen una evidencia de humildad. Pero yo creo que es sencillo, no tenemos que hacer mucho, solo tenemos que repudiar, rechazar y perder el orgullo. Y lo demás es sencillo. A veces hasta nos volvemos orgullosos pretendiendo ser humildes. Guíanos y ayúdanos para que tu reino, Señor, en nuestras vidas esté reflejado cuando obedecemos a tu señorío. Y ese amor y esa bondad nos ayudará a ser mejores. Transmitimos esto a nuestros hijos, que la iglesia, que cada uno, cuando estudiemos, cuando trabajemos, encontremos que nosotros tenemos una identidad de servicio, Dios. No quiere decir que vamos a permitir que pasen por encima de nosotros. No, Señor, nunca podrá ser posible cuando entendemos nuestro rol y hacemos las cosas correctas, porque tú nos respaldas. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos.
Nos encontraremos en una próxima ocasión.